Bienvenidos a nuestro programa Agentes del Cambio. El tema de hoy es residuos municipales. Sabemos que la población mundial aumentará de manera importante en los próximos años y que indudablemente esto implica una mayor demanda de bienes y servicios necesarios para la subsistencia. Pero este acelerado y creciente consumo genera una alerta sobre el descontrol de la ya actual crisis de los residuos. ¿Y a qué me refiero con esto? Según un informe de la organización Verisk Maplecroft, a nivel mundial se producen más de 2.100 millones de toneladas de residuos cada año, lo que es equivalente a cerca de 822.000 piscinas olímpicas llenas. Además que tan solo un 16% de todo esto es reciclado. Entre estos grandes generadores tenemos a China e India con un 27% del total mundial, seguido de Estados Unidos, uno de los países que produce la mayor cantidad de residuos por habitante, con un 12%. En una publicación del Banco Mundial se indica que cada persona que habita en Latinoamérica y el Caribe genera aproximadamente 1 kilo de residuos por día. Esto representa 231 millones de toneladas al año y que está compuesto por un 50% alimentos, 13% papel y cartón, 12% plástico y 4% vidrio. En nuestro país, según el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador, cada habitante genera 0.86 kilos de residuos sólidos diariamente, y entre los sitios de disposición final tenemos en primer lugar al relleno sanitario, seguido de los botaderos a cielo abierto y las celdas emergentes. Océanos y continentes contaminados afectan directa e indirectamente la biodiversidad, además de problemas de salud pública. Son algunas de las consecuencias que se generan por el incorrecto tratamiento y la posterior disposición final de los residuos en sitios que no son los adecuados. A continuación, tenemos un video explicativo sobre la correcta gestión y aprovechamiento en torno a los residuos municipales. Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos es nuestra misión en Veolia. Cada día gestionamos rellenos sanitarios para residuos no peligrosos y recolectamos el biogás que producen. Transformando este biogás en electricidad y calor, convertimos los residuos en una importante fuente de energía renovable. Una mirada para entender. Los residuos domésticos e industriales que no se reciclan o recuperan en otro lugar se llevan al relleno sanitario en un camión. Los residuos se pesan y se verifican para asegurarse de que no son peligrosos. Luego se llevan a una celda del relleno sanitario. El diseño y la ubicación de estas celdas son estudiados a fondo para asegurarse de que el medio ambiente está protegido. La base y los lados de cada celda pueden ser reforzados con una capa mineral impermeable. Luego, la celda se recubre con membranas impermeables para mantener la masa de residuos contenida. Los residuos se depositan en una celda operación y se compactan para aumentar la densidad de las capas acumuladas. El agua de lluvia que se filtra a través de los residuos forma un líquido conocido como lixiviado, que se drena y se trata. Después de que una celda se llena al máximo de su capacidad, se cierra y se cubre con una capa de tierra que se planta para asegurar que el sitio se integre en su entorno natural. El impacto ambiental de la celda se vigila durante varias décadas. Dentro de la celda hermética, la ausencia de oxígeno hace que los materiales de residuos orgánicos fermenten, un proceso natural que crea una gran acumulación de biogás compuesto por una mezcla de metano, dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno. Este biogás es capturado por una red de pozos verticales y horizontales que atraviesan las capas de residuos y es transportado a una planta de cogeneración. A continuación, el biogás se purifica antes de ser quemado para alimentar los motores de combustión. El calor de la combustión empuja un conjunto de pistones que a su vez acciona un alternador que produce electricidad. Una parte se utiliza en el lugar y el resto se entrega a la red nacional de alto voltaje. El calor residual de la combustión puede ser explotado para una red de calefacción urbana cercana o para una instalación industrial o agrícola. La captura y utilización del biogás de los residuos de los rellenos sanitarios significa que se libera menos metano a la atmósfera, por lo que se contribuye a combatir el cambio climático y a preservar los recursos.
Tenemos el agrado de presentar a Fernando Muñoz, gerente de negocios municipales de Veolia, Ecuador. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Fernando. Muchas gracias también a ustedes. Un saludo para todos los televidentes que nos escuchan y que están atentos al desarrollo de este programa. Gracias. ¿Qué leyes o normas se aplican en la gestión de los residuos municipales? Bueno, si es que queremos hacer un análisis rápido y jerárquico, digamos que las normas aplicables al mundo de los residuos y desechos sólidos empiezan con la Constitución Política del Estado, en la cual le da la competencia a los gas municipales y a los generadores de residuos. En este caso, digamos que la ley más importante del país contempla este tópico. Luego tenemos leyes orgánicas como el COTAD para dar las competencias, y también fundamentalmente ya desde el punto de vista técnico y ambiental está el Código Orgánico Ambiental y su reglamento. Más abajo estarían algunas normas técnicas, básicamente del texto unificado de legislación secundaria ambiental, y digamos que cada municipio tendría sus ordenanzas propias en donde se desarrolla toda la legislación local para que se puedan gestionar los residuos. Aquí yo creo que es importante hacer énfasis en el tema de la diferenciación. Tanto es así que en el mismo Código Orgánico Ambiental se establece: una cosa es residuo y otra cosa es desecho, entendiéndose como residuo aquellos materiales que, dependiendo de la fuente generadora, podrían contener algunos materiales que son susceptibles de aprovecharlos o reciclarlos. Entonces, digamos que si ponemos una ecuación rápida, residuo es igual al material aprovechable o reciclable más lo que es el desecho. Lo desecho, dependiendo asimismo de los materiales, se puede disponer directamente ya en un relleno sanitario. Claro, para lo que a algunos puede ser desecho, para otros puede ser un material que puede ser aprovechable, y por lo tanto digamos que ahí se tendría que analizar en cada caso el tema. Sin embargo, yo creo que esto es un tema importante como primer argumento de la parte legal. El otro argumento legal que también se debería considerar es el tipo de residuo. Una cosa son los residuos o desechos no peligrosos, y otro ámbito también tiene que ver con los residuos o desechos peligrosos. Inclusive hay una tercera categoría legalmente que habla de los desechos especiales. En términos de responsabilidad, el manejo de los desechos no peligrosos corresponde a los gas municipales, en tanto que el COA establece que para el caso de los desechos peligrosos y especiales, el responsable o el titular responsable de los mismos, desde la cuna a la tumba, como establece el principio ambiental, es el generador. Esto es importante aclarar porque ahí empieza a diferenciarse la gestión. Es importante que se puedan visualizar este tema, porque a base de este criterio también se aplican otros conceptos ambientales, como por ejemplo el de la responsabilidad extendida del productor. Creo que normas en el país existen, el asunto es de que no las queremos cumplir, a veces por desconocimiento, a veces porque lamentablemente no nos controlan. Y el otro tema que también es importante es que los controles que se dan respecto del cumplimiento de la normativa ambiental relacionada con los residuos y desechos tampoco es muy bien ejecutada por las autoridades competentes. Un tema complejo en realidad, el tema ambiental y legal relacionado con los desechos. Perfecto, Fernando, muchísimas gracias. ¿Cuáles son las diferencias entre un botadero a cielo abierto y un relleno sanitario? Esa es la pregunta de examen. En realidad es una pregunta de examen. ¿Por qué? Porque lamentablemente parecería ser que en el país nos estamos acostumbrando al tema de los botaderos de basura, los botaderos a cielo abierto, como usted dice. Un botadero de este tipo básicamente nace por toda la urgencia que tienen las diferentes ciudades o cantones de depositar en cualquier lado los desechos. Si es una quebrada, si es a la orilla de un río, si es en un sitio baldío,
idealmente lo más alejado, lo más escondido posible, de tal forma de que no se vea el grave problema que causan los botaderos. Es decir, este lugar nunca fue elegido técnicamente, no hay un diseño adecuado para aquello, no hay las medidas ambientales, los controles o los procedimientos operativos para disponer adecuadamente los residuos. Es decir, es un sitio en donde simplemente se descargan los residuos sin tener ninguna consideración técnica, ambiental, social, que impidan la contaminación que estos botaderos de basura causan en el país. Para esto yo creo que es importante que cada GAD municipal tome conciencia de que no es únicamente importante el hacer el barrido y la recolección, que de hecho son actividades, yo diría, muy necesarias, pero sin embargo parecería ser que estas dos fases son en teoría más importantes y no tanto así la disposición final, y es en donde la mayoría de cantones tienen problemas sumamente graves. Según los datos del Ministerio del Ambiente, más del 60% de municipios tienen todavía o mantienen botaderos a cielo abierto. Esto significa que la problemática es muy, pero muy grave. Es importante hacer notar que, claro, normalmente las personas piensan que un botadero de basura afecta al agua, que es cierto, afecta al aire, que también es cierto, y que afectan al aire. Indudablemente que son cosas muy importantes. Un botadero de basura también afecta a la flora y la fauna, afecta el tema paisajístico, el tema social está muy arraigado, pero yo quisiera hacer aquí énfasis sobre todo en que un mal manejo de residuos y sobre todo un mal manejo en la disposición final de los residuos se constituye un problema de salud pública. Yo creo que esto es importante que podamos resaltarle. El mal manejo de los residuos en cualquiera de las fases constituye un grave y potencial riesgo para la salud pública de los habitantes. Normalmente en los botaderos de basura a los alrededores vive gente de muy escasos ingresos económicos, digamos que es la población mucho más vulnerable, y ahí es donde en realidad empiezan a existir problemas serios, severos. Hasta hace unos años atrás, inclusive en los botaderos de basura se permitía que recicladores ingresen con sus hijos, con menores de edad. Fue un tema muy crítico que vivió el país. Ahora hay algo de control, está prohibido en realidad que los recicladores y menores de edad ingresen, pero como decía anteriormente, no siempre eso es posible de controlarlo todos los días. A veces por la desesperación la gente va a estos lugares, inclusive en horas de la noche, a escarbar lo que la población en general desecha, tratando de buscar algún elemento, algún material que pueda ser susceptible de ser comercializado posteriormente. Entonces es un drama, en realidad un botadero de basura tiene esta connotación. ¿Cuál es la diferencia respecto de un relleno sanitario? Indudablemente que un relleno sanitario, ya desde la selección misma del sitio, parte de un análisis de alternativas, en donde se deben cumplir algunas premisas fundamentales, entre ellas que sea un sitio en donde el nivel freático no esté a flor de la superficie, es decir, esté más profundo. Se requiere que esté ubicado un relleno sanitario en zonas que no sean susceptibles de inundación, que normalmente en la costa ocurre, que se tenga el suficiente material de cobertura en el propio sitio o en los alrededores para hacer la cobertura general de los residuos, que nace con un diseño técnico, un diseño de ingeniería civil y ambiental muy estrictos, que inclusive la misma norma lo prevé, y luego el tema operativo, el tema de monitoreo ambiental permanente que se da a este sitio, e inclusive un manejo responsable del relleno sanitario no solamente prevé la fase de diseño, construcción, operación y mantenimiento, sino sobre todo el tema de la clausura y la postclausura, que puede pasar 10, 20 años adicionales para que ese sitio siga siendo controlado. Entonces, digamos que hay una diferencia fundamental entre un trabajo, un diseño, una operación técnica respecto de lo que es un botadero. De hecho, yo creo que esto es un reto que se tiene en el país, montar rellenos sanitarios que puedan dar respuesta técnica y ambiental a la grave problemática que significa la generación de los residuos. Es importante también hacer notar que todas las personas, en forma directa o indirecta, generamos residuos,
todos los días, y por lo tanto es directamente proporcional la cantidad de residuos a la cantidad de población existente. Todos los días la población crece, digamos, y esto implica que también la cantidad de residuos que se genera también en el mismo sentido, en forma exponencial, está creciendo. De ahí que la importancia de poder elaborar proyectos que den soluciones reales, soluciones que puedan inclusive tomar otros conceptos que ya modernamente se están imponiendo y requiriendo, sobre todo como el tema del reciclaje, el tema del aprovechamiento de los residuos, el tema de la economía circular como concepto para el manejo de los residuos en general. Gracias. Conocemos que Veolia opera varios complejos ambientales en el mundo, pero ¿por qué un complejo ambiental? ¿Qué significa esto, Fernando, de los complejos ambientales? ¿Cuáles son sus componentes y por qué son importantes para el medio ambiente? Bueno, el grupo Veolia ha dado una respuesta, yo diría, no solamente teórica, sino práctica, en algunas ciudades de Latinoamérica y del mundo en general. Un complejo ambiental es un sitio en donde se prioriza la jerarquización de los residuos de tal forma de que se pueda en cierta forma recuperar todos aquellos materiales que sean susceptibles de poder aprovecharlos. De ahí nacen componentes como por ejemplo plantas de compostaje, plantas de separación y aprovechamiento de residuos, el tema de poder montar un relleno sanitario como componente principal para dar respuesta a esta demanda que tienen todas las ciudades, y tratar de meter conceptos también de aprovechamiento del biogás, por ejemplo, para cogenerar energía eléctrica o aprovecharlo en alguna otra instalación, como por ejemplo la evaporación de lixiviados para su tratamiento. Es decir, un complejo ambiental tiene una connotación de un parque ecológico ambiental, si me permiten la analogía, de tal forma de que podamos dar un manejo no solamente de disposición final, sino como dice la jerarquización de residuos, tratar primero de aprovechar al máximo los componentes que sean susceptibles de aquello, y finalmente lo que no mismo se puede aprovechar, disponerlo un relleno sanitario que en forma técnica debe estar diseñado, en forma técnica debe operarse, tener un monitoreo ambiental permanente y todas las fases que había comentado anteriormente de clausura y posclausura. En nuestra legislación se establece que un relleno sanitario debe tener una vida útil mínima de 10 años. Digamos que nuestros proyectos como Veolia van más allá, estamos hablando de proyectos de más de 20 años, y esto ha hecho que se pueda dar soluciones efectivas, incluyendo inclusive el concepto de economía circular en los complejos ambientales, para que se pueda dar, como decía antes, una respuesta a la sociedad que indudablemente tiene que empezar a valorar a la gestión de residuos como un servicio básico, igual o más importante que cualquier otro servicio básico como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, etc. Aquí el problema es de que principalmente en Latinoamérica y en el Ecuador pensamos todavía que el tema del manejo de los desechos no es mi problema como ciudadano, no es mi responsabilidad como ciudadano, no tengo por qué pagar por el servicio como ciudadano, porque eso lo tiene que dar el Estado. Definitivamente eso no aplica. La historia de este concepto o de esta forma de pensar nos está pasando factura. Lamentablemente nuestro país, por donde uno va, encuentra basura botada, la contaminación es evidente, sobre todo el recurso agua empieza a verse afectado, el tema de flora y fauna es muy deteriorado por los famosos botaderos de basura. Entonces creemos nosotros como grupo que este mismo concepto de parques o complejos ambientales que con éxito se han aplicado en Latinoamérica y en otros países del mundo, lo podemos replicar aquí en el país. De hecho, estamos trabajando y estamos proponiendo a las autoridades de turno que nos permitan tener este concepto de complejo ambiental, pero no pensamos en un complejo ambiental que sirva exclusivamente a un cantón. Pensamos en un complejo ambiental que pueda ser regional, que pueda atender a varios municipios, de tal forma que
no solamente los municipios medianos o grandes se benefician de este complejo ambiental, de este servicio, sino también aquellos municipios pequeños que necesariamente requieren el apoyo. Es como en todo negocio, como en todo servicio, la economía de escalas es importante, y si nosotros logramos montar un complejo ambiental que atienda a varios municipios, podemos lograr costos que sean razonables y que también puedan estar al alcance de la economía, de los recursos que disponen los municipios, porque no es sencillo. Aquí hay un tema atrás también importante que hay que comentar, que es la falta de cultura de pago que tenemos los ciudadanos. Digamos que el común de los ciudadanos ve con buenos ojos o hace el esfuerzo para poder tener un servicio, yo diría que está de moda y que es necesario además, que es el servicio de telefonía móvil, que es el servicio de tener internet en mi teléfono, que nos parece estupendo que la tecnología ha progresado, y no tienes reparo en pagar 10, 15, 20 dólares por este servicio, pero este mismo ciudadano no se da cuenta que en el tema de los residuos o paga tan poquito si es que lo paga, o en realidad no estaría ni siquiera dispuesto a que se revise ese tema tarifario, porque no está metido en nuestro subconsciente, yo diría colectivo, la responsabilidad que cada ciudadano tiene respecto de los residuos. Yo quiero terminar un poco diciendo que desde el día que nacemos como personas, desde este día empezamos a generar residuos hasta el día en que Dios nos lleve, ¿no es cierto?, nos lleve de este mundo. Hasta ese día último estamos generando residuos. Por lo tanto, no podemos decir que el municipio es el responsable, que el señor que recoge la basura es el responsable y que estas autoridades, estos técnicos son los responsables. De hecho, hay una responsabilidad compartida, pero quien genera los residuos somos cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros, discúlpeme la redundancia, somos los responsables y debemos asumir el costo que eso representa, manejarlo en forma adecuada. Ya basta de quejarnos de que no se maneja bien los residuos, si no tenemos nosotros la contraparte de también pagar por un servicio que es básico, de igual forma que se pague el agua, de igual forma que se paga la luz, de igual forma que se paga la televisión por cable, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es importante que podamos como ecuatorianos reflexionar y asumir nuestras responsabilidades. Así como tenemos obligaciones, derechos, también tenemos responsabilidades, y una de ellas es pagar por los servicios básicos que hacemos uso. Claro que sí, muy importante mencionar esto, de que el cambio comienza por cada uno de nosotros para evitar que esta situación se vuelva totalmente insostenible. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fernando. No, a ustedes, muy amables por la invitación. Muy amable. Veolia genera aportes al sector industrial, comercial y municipal al gestionar de forma ambientalmente segura los desechos. Esto implica tratar, reciclar y eliminar los desechos peligrosos y regulados. Su conocimiento, experiencia y tecnología le permiten proporcionar servicios de valor que protegen a las personas y al ambiente. Muchas gracias por compartir con nosotros. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir abordando estos temas de gran interés para la comunidad. Nos vemos pronto.